Eh, ahí te habilité. Lo que le decía, el problema de las materias prácticas es que tener una parte teórica y una parte práctica, la parte práctica quedaría pendiente de aprobación. No sé si se entiende a dónde voy. Sí, profe. Sí, sí, se entiende. Pasó algo parecido con natación el año pasado, que los que debían la parte práctica, como que si bien aprobaron, pero quedó eso para cuarto año. Claro, lo que se planteó ayer fue la posibilidad. Dari, no se te escucha nada, está el pitido ese. Lo que se planteó ayer en la reunión fue esta posibilidad, que si bien algunos puedan rendir la materia ahora en diciembre o en julio del año pasado, o en julio del año que viene, la parte práctica les va a quedar pendiente de aprobación, que ayer estuvimos tratando de buscarle la vuelta y que esas materias pasen a formar parte de los TFO de cuarto año, y en esos TFO de cuarto años ustedes puedan ver la parte de atletismo que no vieron, de natación que no vieron, de handball que no vieron y de vóley que no vieron, con la problemática de que es el único año en la carrera que van a tener esas materias, porque distinto hay gimnásticas, o vida al aire libre, o en la naturaleza, o prácticas recreativas que hay una continuidad y si no se ven este año se pueden ver el año que viene. Escucho. ¿Diego? ¿O alguien? No, se me había cortado y no sabía si era a mí o si era usted. Preguntaba si... Quiero que ustedes traten de plantear las dudas que tengan. O las dudas que le puedan surgir de todo esto. Entonces, profe, una consulta. Entonces, en caso de aprobar el final en este año, ¿no? Quedaría como aprobada la materia, pero después en cuarto año tendríamos que dar la parte práctica y ¿es en qué entraría? Dentro de la TFO, pero eso sería una materia aparte. Sí, habría que partir de un acuerdo interno en que esos TFO surjan a raíz de esta situación de pandemia y que se armen con estos contenidos que no se pudieron dar. O sea, hoy se rendiría la parte teórica, hoy rendirían y estarían aprobados en la parte teórica, pero en la parte práctica quedaría pendiente de aprobación. ¿Y la parte práctica se vería en los TFO del año que viene? ¿Cómo? ¿Que la parte práctica se va a ver en el TFO del año que viene? A ver, disculpen, ahí, esperen un segundito, a ver. Dieguito, después contarle al profe de la propuesta, porque por ahí nos puede dar un par de ideas para atletismo. Disculpen. Sí, quedaría así. Hoy quedaría así. Porque indudablemente la parte práctica es fundamental. Hoy no hay, y nada nos garantiza que
el año que viene se puedan hacer las prácticas. O sea que yo creo que lo mejor es pasarlo a un TFO de cuarto directamente, y en ese TFO de cuarto puedan ver lo que no vieron en este año. Ah, está Porque bien. armamos un TFO. Está bien, Sí. entonces el TFO de cuarto se vería. Si no se puede el año que viene. Esa es la intención. Está bien, está bien. A ver, esa es la intención. En las mesas de julio, no sé si alguno tenía pendiente natación de primero. Sí, Bueno, en las mesas de julio, que hablábamos con Gustavo el otro día, o en las mesas de agosto, rindieron natación y fue todo teórico. Mañana viene una resolución en que dice que quienes hayan tenido la vinculación pedagógica a lo largo de todo el año y hayan cumplimentado con los trabajos, y bueno, todo eso, están habilitados para rendir prácticas atléticas y nada, así como se dio. Y bueno, pasará a la historia como quienes no han tenido la parte práctica en un profesor de educación física. Es bastante ilógico, pero bueno, son grises que tenemos y que bueno, que no podemos, porque tratamos de solucionar en el día a día. Sí, igualmente me Yo parece acá, que... perdón. sí, No, me parece que es lo más te escucho. lógico. A ver, no... Vos te podés saber toda la parte teórica, pero después si no lo podés llevar al campo es lo mismo que nada. Me parece lógica la resolución. Sí, sí. Nosotros nos dimos cuenta, o sea, nos damos cuenta cada vez que, bueno, tenemos que hacer los videos y hacer toda la metodología práctica, y ahí realmente uno se da cuenta de cómo es la técnica y todo eso, que es fundamental la parte práctica. Indudablemente con un cuatrimestre, o sea, un cuatrimestre, digamos, que podemos llegar a tener 16 clases, supongamos, y bueno, será un cuatrimestre extensivo de todo práctica, las 2 horas de práctica. Pero por lo menos que ustedes el día de mañana tengan las herramientas para decir, puedo defenderme dentro del patio, dentro de un club, dentro de una institución. Lo mismo con el vóley y lo mismo con el handball y con la natación. A ver, habrá quienes, indudablemente por su experiencia personal, hayan tenido mayor o menor práctica en una disciplina deportiva. Bueno, los conocimientos básicos los tenemos que tener. Creo que no nos podemos parar en el patio de la escuela y que nuestros alumnos nos pregunten cómo se hace salto en largo, por decir, y no saber responderle. O sea, me parece que son cuestiones básicas que, bueno, esperemos que se puedan solucionar. Yo acá he armado más o menos, en un supuesto que se puedan rendir los finales ahora en diciembre, perdón, con lo que serían los grupos más o menos cómo vienen trabajando o cómo están armados. Que si hay alguno, aunque sea de cada grupo, estaría bueno que me digan si es así o no. Yo tengo un grupo acá con Lucarno, Romina Pérez y Alegre. Después tengo otro con Atrio, Bornia, Cajal, Ditulio y Medina Vega. ¿Vamos hasta ahí? Otro grupo con Fernández, Durante y García Carrascal. Otro grupo con Guanchuli, Morales, Rodríguez Romina, Maya Gutiérrez y Baldoni, que ahí yo he hablado con Santiago, creo que, y ahora después lo voy a repetir. Otro grupo con Gaboto, Ibarra, Di Florio, Santa Cruz. Otro grupo con Acosta, Benítez Blanca, Nícora, Díaz y Lugo.
y otro grupo con Campanaro, Echevarría, De Tomás, Jabriluk y Bazán. ¿Sí? ¿Me equivoco? ¿Te faltó mi grupo, profe? Con Peirano y ¿Quién? con Pérez. Formes, Peirano y Pérez. Formes, Peirano y Pérez Ayelén. Sí. Puede ser. ¿Sí? Y con Gayol Priscila, ¿quién estaba? Sí, el de Formes por ahí. Bueno, básicamente, los que he nombrado son los que hoy, ese de Formes también, y de Peirano y Pérez, yo no lo noté, pero bueno, básicamente esos que he nombrado hoy son los que estarían en condiciones de presentarse a rendir un final ahora en diciembre. Por trayectoria, por vinculación a lo largo del año, por presentación de trabajos prácticos, por presencia en Zoom. Después he hablado con algunos en la semana, con algunas situaciones particulares que les he aclarado la situación en que estaban y pueden ir para un lado o quedar en otro grupo que ya creo que a esta altura del año están muy desfasados o hace mucho tiempo que no se vinculan, que no entregan los trabajos prácticos, y creo que en los 15 días o menos que queda para cerrar esto, ya estamos medio complicados. Profe, a mí no me nombró. ¿Quién? Sequeira. Sequeira, vos estabas con... El último trabajo ¿Con quién práctico, el habías? 9, lo hice con Gutiérrez No, igualmente. sí. Sí, está bien. Bueno. Profe, Josefina. a Maya la El tema habíamos que te tengo acá, integrado tengo un grupo que con me han nosotros. estado entregando... Sí. ¿Se escucha? Ahí voy a eso. Ah, Ahí no, voy a eso. que Acá a, tengo un par a Maya la habíamos que, puesto con nuestro grupo, pero ella está haciendo con que han estado Josefina. entregando trabajos como vos, Josefina, solo. Sí, te escuché. Bien, o sea, como que quedamos con Santi solo entonces. Venimos trabajando, los tres que veníamos trabajando, y agregamos a Santi, nada más. Entonces, profe, o sea, quedamos 4 nada más. Bien. José, la idea es poder agrupar. Acá tengo Barrera, Gutiérrez, Sequeira, que me venían entregando trabajos solos. A ver, yo les ofrezco a ustedes la posibilidad de que se agrupen entre ustedes, que se conocen y que han venido trabajando a lo largo del año, para poder entre los 4 defender un final. Vos, José, yo te tenía sin grupo. Y bueno, Romina, con Santiago hablé y bueno, depende también de ahí que se ponga al día. Profe, le hago una consulta. Hola, soy Blanca. Aquellos compañeros que por ahí no pudieron entregar en tiempo y forma los trabajos, ¿existe la posibilidad de que se le puedan como para que no pierdan la cursada y poder dar el final? Porque hay muchos que por ahí, por cuestiones laborales, no se podían conectar, entonces es por eso que no entregaron los trabajos o no llegaron a formar grupo. Si querés, después me haces la consulta en forma particular y por quiénes. Hay algunos que no han tenido nada de participación a lo largo de todo el año. Sí. Más allá de situaciones particulares, laborales o todo. Hay otros que han tenido buena participación a principio del año y después se han desvinculado. Y lo otro, la cursada no la van a perder. Yo lo hablé con algunos chicos en la semana. La cursada no la pierden.
quedan en un estado de pendiente de aprobación o en un proceso de acompañamiento que va a durar hasta abril del año que viene. Entonces, desde que se cierra la cursada el 20 de noviembre, hasta abril del año que viene, van a tener la posibilidad de ponerse al día. O sea, la cursada no la van a perder. Ah, bien, Ahora, perfecto. si en abril del año que viene seguimos con lo mismo, bueno, ahí sí van a perder la cursada. ¿Se entiende? Perfecto, está bien. Entonces existe la posibilidad de que ellos puedan hacer los trabajos y entregarlos, y en base a eso, digamos, tener en el año que viene la posibilidad de rendir al final. ¿Por quién es la consulta en particular? Sergio Segovia y Emanuel Torres. Emanuel Torres. Sergio Segovia, dijiste, Blanca. Segovia. Sergio. ¿No es Sergio Herrera? Ay, Sí, ese. Sergio sí, Herrera, sí, profe. bueno, sí, le cambié el Sergio apellido, Segovia de otro lado. perdón. Sí, sí. Gracias, chicos. A ver, Porque no lo va a uno es encontrar. Emanuel Torres. ¿Es uno? Sí. Sí, profe. Bueno, el tema es que tenemos dos realidades totalmente distintas. Emanuel Torres, yo hablé con él en la semana, ha tenido participación bastante importante en la primera parte del año. En este momento me estaría faltando el trabajo del proyecto integrador y el trabajo número 8, y bueno, el 9. En cambio, Sergio no ha tenido ningún tipo de actividad a lo largo de todo el año. Claro. Pero Bueno, bueno, en el caso particular de Sergio, digamos, cuando comenzó la cursada, tuvo inconvenientes para poder conectarse, se le rompió la computadora, es más, estaba trabajando a doble turno, entonces es por eso que no se podía conectar y tampoco podía cumplir con el tema de los trabajos. Digamos, digamos, él quiere ponerse al día y no quiere perder la cursada. Entonces, por eso yo le preguntaba de si existe la posibilidad de darle una mano para que pueda entregar los trabajos y tener la chance de rendir el final. Hoy vuelvo a decir, hoy en este contexto, y como pasa en primaria y como pasa en secundaria, la cursada no la desaprueba. Hoy, noviembre del 2020, nadie desaprueba la cursada. O sea, habrá quienes estén en condiciones de rendir. Ahora el final, dependiendo de la resolución, si el final engloba todo, o sea, si se toma como todo lo que vimos prácticas atléticas, o si se toma la parte teórica y la parte práctica queda para más adelante, y habrá quienes tendrán que seguir en este proceso de acompañamiento con trabajos prácticos y con actividades hasta abril del año que viene. O sea, la cursada no la va a perder nadie, porque lo mismo que está pasando acá pasó en primaria y en secundaria, y en todo pasa exactamente lo mismo. Se extiende el periodo de cierre de la nota. Después está en cada uno. O sea, y son entendibles todas las situaciones, pero es entendible también que ustedes el día de mañana van a ser formadores, entonces indudablemente tenemos que asumir un compromiso y una responsabilidad que quizás es distinta al que tiene un alumno de primaria o un alumno de secundaria, más allá de cualquier situación particular que nos esté atravesando. Eso es sumamente entendible, y bueno, por eso tratamos de buscarle la vuelta para que la mayoría pueda. ¿Alguna consulta más? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, hola. Una consulta, al final es en grupo, como los nombró. La intención es que el final sea en grupo, por una cuestión de organización. Acá estamos con 4
8 grupos mínimo, y si alguno puede llegar a quedar ahí dando vuelta, bueno, lo acomodaré yo en algún grupo para que tengamos grupo de 4, a lo sumo 5. Más de 5 no. Que seguramente, sí, No, termina, te pregunto. que seguramente va a ser por Zoom. Sí, y yo listo, gracias, gracias. Te quería preguntar si más o menos tenés una estructura de decir, bueno, el final va a ser más o menos así, no sé, cada uno elige un tema o todavía no lo tenés en mente. No, voy a esperar a ver qué pasa con el tema de la resolución. Igual, básicamente, lo que entraría dentro del final, más o menos lo hemos visto. Reglamento, técnica, metodología, pero por ahí si tenemos un TFO más adelante, quizás movimos alguna parte. Propongo que quizás vamos a ver en lo que queda de... Ahora cuando se corte nos conectamos, hacemos un poquito del entrenamiento de la fuerza y la semana que viene juntarnos. Ahí vi que el único día que más o menos estaban libres ustedes, aparte de hoy, son los lunes y los viernes, si no me equivoco. No, los lunes tenemos con Gustavo. Bueno, si los el viernes lunes tenemos alguna respuesta. Dependiendo la hora también. No, pero con Leiva tenemos a las 7, 7:30 siempre. 6. Sí, a las 7, 7:30 siempre tenemos. Puede ser más temprano. Claro, 6, Claro, 5. el lunes me parece que es más factible que el viernes, porque el viernes no tenemos con Cintia y con Podestá. Por lo menos Creo que el lunes es más factible. El lunes, entonces. Profe, una pregunta. Hola. Se cortó. Sí. Ahí está, profe. Sí, escúcheme. Vio que ahí está diciendo que hasta que no demos la parte práctica. No, te escucho. ¿Me escuchás? Sí, ¿Me escuchás? te escucho. Vio que usted dice que hasta que no demos la práctica no estaría aprobada la materia atletismo, ¿no? ¿Esta materia sigue correlativa a otra? No. Ese es una no es correlativa, pero es un gris que tenemos ahí, porque indudablemente la parte práctica tiene que estar. Indudablemente tiene que estar. Salvo que venga una resolución del ministerio y que diga que la parte práctica no se va a dar porque es imposible organizar los TFO en cuarto. Pero hoy le está pasando lo mismo a todos los profesorados de la provincia de Buenos Aires. Cada uno va estableciendo acuerdo en función de esta problemática. Yo creo que lo lógico es que se pueda aprobar la materia y que quede pendiente de aprobación o pendiente de la parte práctica. O sea, que la materia se divida en 2 finales, uno teórico y otro práctico que será en cuarto. Supongamos, en un TFO de cuarto, en un cuatrimestre. Porque tampoco podemos organizar todo un TFO para atletismo. Si no, imagínense que vamos a tener 4 con handball, vóley y acuática. Profe, o sea, me gustaría poder darle la red. Listo, sí, Sí. entendí. Gracias. No entendí lo que nos dijiste de mi grupo y a mí. Tipo, no entendí. Así directamente. El tuyo, no lo tengo anotado. Me lo salteé yo. Me lo salteé. Entonces no pasó nada. Tranquilo. Estamos ahí en condiciones bien y todo. No. Sí. Yo me lo olvidé de anotar. Vuelvo a insistir, me gustaría tener una respuesta Bueno, gracias. más certera con este tema, pero estamos ahí, medio complicado, que seguramente si tengan algún Zoom en la semana le van a plantear exactamente lo mismo. Creo que va a salir el tema. Bueno,
tratemos de arrancar un poco con fuerza, con el tema de fuerza, y ya cerramos los contenidos por este año. Y nos abocamos a lo otro. Recuerden que ni entrenamiento de la resistencia y velocidad, ni entrenamiento de la fuerza lo vamos a ver en el final, porque ustedes vuelven a tener la materia de entrenamiento en cuarto, y esa va a ser bien específica. Pero bueno, dentro del entrenamiento de la fuerza, tenemos que entender que la misma, como la velocidad o la resistencia, es una capacidad que debe y puede ser, que puede y debe ser entrenada, mejor dicho, desde las edades escolares, con sus distintas variantes y con las distintas adaptaciones que tenemos en los distintos periodos de desarrollo, desde los niños y los adolescentes. La fuerza indudablemente la vamos a poder trabajar desde muy chiquito, inclusive desde el jardín de infante, con diferentes tipos de actividades, vamos a poder desarrollar la fuerza. Todas aquellas actividades que tengan que ver con tracción, empuje, arrastre, va a estar involucrada la fuerza como capacidad. Todos los tipos de saltos que podamos trabajar desde el jardín de infantes también, va a estar involucrada la fuerza. Saltos con 2 piernas, saltos con 1 pierna, saltos en profundidad, saltos en altura. En todos esos instantes, en todos esos momentos vamos a estar trabajando la fuerza. A medida que vayamos avanzando en el desarrollo del niño, esa fuerza va a tener diferentes estadios o diferentes formas de trabajar. Sin entrar... Ahí está. Bueno, decíamos que el desarrollo de esta fuerza se tiene que dar en las distintas etapas de formación del alumno, desde la edad inicial, desde el jardín, hasta la etapa adolescente, y por supuesto que se debe seguir trabajando de manera específica dentro de la práctica deportiva, ya sea dentro del atletismo o dentro de cualquier disciplina deportiva en la cual estemos trabajando. Podemos hacer una diferenciación o una clasificación de la fuerza en lo que nosotros llamamos una fuerza resistencia, una fuerza explosiva, una fuerza máxima, una fuerza hipertrofia, o básicamente un acondicionamiento físico general o una formación física general. Indudablemente lo que vamos a buscar como docentes dentro de una escuela y que vamos a poder trabajar es la fuerza en forma general. Esta fuerza en forma general que va a abarcar el trabajo de los distintos grupos musculares, desde el tren inferior, el tren superior, pasando por la zona media, bueno, una formación física integral y un trabajo de todo el cuerpo. A medida que nos vayamos metiendo en forma específica dentro del entrenamiento de una disciplina deportiva, y en este caso particularmente del atletismo, vamos a ir haciendo hincapié en los distintos tipos de fuerza y en los distintos grupos musculares que tenemos que ir trabajando de acuerdo a la disciplina deportiva que cada uno de los jóvenes o atletas esté realizando. Y a partir de ahí poder ubicar en estos periodos que habíamos hablado anteriormente, cuando hablábamos del entrenamiento de la velocidad y el entrenamiento de la resistencia, en nuestra planificación anual. Planificación anual que se va a realizar en función de un objetivo, el cual va a ser lo primordial,
y que en el desarrollo de la fuerza, cuando habíamos hablado de la resistencia, digamos, de una resistencia de base o de una gran cantidad de volumen, a, bueno, perfecto, a ir pasando ese volumen con intensidades bajas a poco volumen con intensidades altas. Lo mismo con el entrenamiento de la velocidad. En el entrenamiento de la fuerza, de acuerdo a la disciplina deportiva que estemos trabajando, la mecánica va a ser similar. Cuando hablamos de fuerza-resistencia, estamos hablando de la ejercitación de un grupo muscular o de un trabajo muscular que implique un elevado número de repeticiones sobre un grupo muscular determinado, ya sea en una sentadilla, ya sea en una flexión de brazo, ya sea en un ejercicio de hombros. Y cuando hablamos de elevado número de repeticiones, estamos hablando mínimamente de 30 repeticiones, por supuesto con muy poco peso, o inclusive con el peso del propio cuerpo, hasta llegar a las 40 repeticiones, entre 30 y 40 repeticiones. Que es un entrenamiento que se utiliza mucho en los periodos de preparación general y especial, básicamente de aquellos que se destacan en las pruebas de fondo o en las pruebas de marcha. Básicamente estos entrenamientos de fuerza-resistencia son específicos de estas disciplinas deportivas. Cuando hablamos de hipertrofia, o de fuerza-hipertrofia, estamos hablando de aquella que tiene como objetivo incrementar el diámetro del volumen muscular. Un crecimiento del músculo que permita, a partir del mismo, poder trabajar posteriormente en lo que nosotros llamamos la fuerza máxima. Esta hipertrofia muscular, por supuesto, va a ser buena para determinadas disciplinas deportivas, pero no tan buenas para otras. No nos sirve de nada tener un fondista hipertrofiado, con un trabajo, porque indudablemente esto le va a quitar el resultado en su disciplina o en su prueba, le va a restar performance. De la misma manera que un marchista, pero sí va a ser bueno para los velocistas, para los lanzadores, en cierta época del año, porque a partir de ahí van a poder fortalecer su sistema muscular y también su sistema óseo para poder soportar cargas de entrenamiento mucho más grandes. Y cuando hablamos de cargas de entrenamiento mucho más grandes, estamos hablando de un entrenamiento en la fuerza máxima o en la fuerza submáxima. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando hablamos de fuerza máxima, estamos hablando de la posibilidad de realizar un ejercicio con la mayor posibilidad de mover la mayor cantidad de kilos en una sola repetición. Supongamos una sentadilla, supongamos un press de banco, un press de pecho, una flexión de bíceps. Ahí hablamos de fuerza máxima, la posibilidad de mover la mayor cantidad de kilos en una sola repetición. Ahora, nosotros podemos trabajar como docentes o como entrenadores la fuerza máxima en los periodos de formación o desarrollo de los jóvenes o adolescentes. Algunos van a decir que sí y otros van a decir que no. Particularmente, creo que es totalmente imprudente o que va en contra de
la ley natural de desarrollo orgánico de la persona, el trabajar la fuerza máxima antes de los 18, 19, 20 años. O sea, creo que todo el entrenamiento de fuerza máxima en estos periodos anteriores se tiene que limitar a una fuerza submáxima. De una fuerza submáxima hablamos del mismo ejemplo, supongamos de la sentadilla, en que, por ejemplo, viene Paula, le cargamos 60 kilos de sentadilla, se acomoda debajo de la barra, baja y sube. Ahí estamos haciendo una sola repetición, por supuesto que hemos ido subiendo de peso, y lo máximo que puedo levantar son 60 kilos. La fuerza máxima va a ser esa. Y en la fuerza submáxima vamos a estar hablando de la posibilidad de realizar al menos 3 repeticiones, o 2, y estamos hablando de un porcentaje del 90 o 95% de esa fuerza máxima. Eso denominamos fuerza submáxima, que sería lo más conveniente a trabajar o a desarrollar desde mi punto de vista en estos periodos de desarrollo de los adolescentes. Quizás el día de mañana alguno tenga la oportunidad de trabajar con atletas mayores, sea cual sea la disciplina deportiva, y pueda implementar el trabajo de la fuerza máxima. En los periodos o en los estadios anteriores indudablemente afecta y condiciona el crecimiento, creo, o no permite un normal desarrollo del atleta y de la persona en sí. Preguntas hasta ahí. Facu. No, todo clarísimo. Por ahora. Todo clarísimo. Sí. Yo pienso lo mismo de la fuerza en los chicos, que hasta esa edad más o menos no trabajar la máxima. Profe. Sí. Igual, según el deporte, porque directamente en el deporte como la natación en los chicos, la fuerza la hace directamente cuando hace el ejercicio. No, indudablemente. La fuerza tiene que ser una parte. A ver, hoy en el entrenamiento moderno no podemos considerar cualquier tipo de entrenamiento sin entrenar la fuerza. Y aquellos profesores, docentes, entrenadores, preparadores físicos, que no trabajen la fuerza en una disciplina deportiva, y están teniendo una grave falencia. Hoy la fuerza la tenemos que trabajar, por eso digo, desde muy chiquitos, por supuesto con sus adaptaciones y con sus variantes, pero no la podemos dejar de lado en ningún momento. Los grandes rendimientos dependen del entrenamiento de la fuerza, sea la disciplina que sea. Badminton, squash, natación, rugby, taekwondo, cualquiera. No hay forma de dejar de lado el entrenamiento de la fuerza. Para nada. Por supuesto que mancomunado con el trabajo técnico, como siempre dijimos, con el trabajo de las otras cualidades propias del deporte. Si hablamos de un deporte en equipo, con el trabajo táctico, o sea, son todos esos los elementos que después tenemos que batir y decir, bueno, listo, nosotros lo acomodamos en la planificación, y hoy hacemos esto, mañana hacemos esto, hoy hacemos técnico táctico, mañana trabajamos la fuerza, pero en algún momento de la planificación la tenemos que poner. Como la tenemos que poner también dentro de la planificación docente, dentro del patio de la escuela. Una pregunta le hago. La forma y utilizando las estrategias que podamos y los elementos que tengamos dentro de la escuela para trabajarla. Por más que en la secundaria no les guste, es una realidad, pero bueno, hay que ponerlas, como la velocidad, como la resistencia, todas tienen que estar sí o sí.
quien ya se mete en una disciplina deportiva sabe que va a tener una rutina de entrenamiento de la fuerza más específica o de otra manera. Y dejamos para otra clasificación de la fuerza, y que quizás la más importante también, o no la más importante, pero una que no puede estar fuera de esta clasificación del entrenamiento de la fuerza, es el entrenamiento de la fuerza explosiva o de la potencia, en donde vamos a estar trabajando con volúmenes de un 60%, 65% del máximo, o de esa fuerza máxima, que es la posibilidad de movimiento de la fuerza máxima. Esta fuerza-potencia la vamos a trabajar con un 60%, 65%, 70% como mucho, de esos kilajes, digamos, si lo trabajamos dentro del gimnasio. Fuerza-potencia o fuerza explosiva que vamos a poder trabajar dentro del atletismo por medio de los saltos, por medio de la pliometría y de las numerosas variaciones que a nosotros se nos puede ocurrir. Saltar con un pie, con dos pies, combinando, saltar sobre vallas más bajas, vallas más altas, intercalándolas. O sea, ahí vamos a estar trabajando la potencia. Pero para trabajar la potencia, yo no puedo ir, no debo, poder puedo, no debo ir y decir, bueno, trabajamos, no sé, cae un chico y le digo, bueno, vamos a hacer, ponemos 10 vallas y vamos a trabajar la potencia, vallas a 80 centímetros de alto, y hacemos 6 pasadas a las 10 vallas, saltos a 2 piernas, y después lo hacemos saltar con vallas más bajas a una pierna. Indudablemente que primero no tuvimos un acondicionamiento físico general, no pasamos por otros periodos de la fuerza que nos van a llevar o a tener esa base motora y esa base física para poder trabajar la fuerza explosiva. Por eso digo, poder hacerlo se puede, después el resultado se verá. Dentro del atletismo vamos a tener quienes de estos 4 tipos de fuerza hagan hincapié en alguna de ellas. Un lanzador cualquiera sea la disciplina, indudablemente la formación física general, el trabajo de la hipertrofia, de la fuerza máxima, y básicamente en los periodos de competencia o precompetitivos, el trabajo de la fuerza explosiva, porque vamos a estar trabajando con cargas más livianas, y lo que nosotros necesitamos en ese momento es que el atleta esté rápido como para poder mover el implemento a la mayor velocidad posible. Por eso los mejores resultados y este armado de esta planificación que venimos diciendo se tienen que dar teniendo en cuenta esos componentes, que los trabajos de fuerza explosiva, de potencia, de velocidad, alta intensidad, con mucha recuperación entre uno y otro, se tienen que dar en los periodos de competencia. Los periodos anteriores, los de preparación general o los de preparación especial, tienen que ser básicamente para trabajar, como dijimos, la resistencia de base, trabajar la fuerza de base, trabajar la hipertrofia muscular, y a partir de ahí haciendo las adaptaciones pertinentes en función de nuestra planificación o de nuestro objetivo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. Digo. Usted, digamos, cuando
entrenamos la fuerza para alguna disciplina particular, por ejemplo, ya sea el running, la rutina, o sea, las carreras, ciclismo, natación. El entrenamiento en el gimnasio, primero, ¿cuántas veces por semana usted recomienda que se hagan, si son 2 o 3? Y la segunda pregunta es, ¿en qué momento del entrenamiento, digamos, si previo a, por ejemplo, ya sea el running, salir a correr, o posterior? Siendo puntual con la pregunta, al running, 2 veces, a ver, yo en los planes que he armado, que armo por ahí habitualmente, incorporo el trabajo de la fuerza 2 veces a la semana. Creo que más de eso implicaría por ahí quizás hasta algo contraproducente. Sí lo puedo articular con los trabajos técnicos. Si el que entrena hace trabajos técnicos, un doble turno con un trabajo técnico sería lo ideal. Y si no, si tiene un doble turno, yo dejaría la parte de fuerza en el segundo turno. Si entreno a la mañana y a la tarde, entrenaría, saldría a correr a la mañana, supongamos, y a la tarde haría el gimnasio. Va a depender de los volúmenes también que tengamos. Indudablemente esos días de entrenamiento de la fuerza van a ser de menor volumen que el resto de los días. Si alguien que entrena 5 días a la semana o sale a correr 5 días a la semana, trataríamos de buscar que esos días de fuerza serían días de descarga, entre comillas, con respecto al volumen de entrenamiento. Nosotros cuando planificamos dentro de la semana, tenemos que tener en cuenta ese principio, la relación entre la carga y la descarga. Yo puedo armar, supongo un lunes, un día de carga con una intensidad alta o un volumen alto, un martes descarga, miércoles carga, jueves descarga y viernes carga de vuelta. O puedo plantear 2 días de carga, 1 de descarga, pero yo lo acomodaría ahí, en un segundo turno, en un entrenamiento de resistencia, o con un trabajo técnico de baja intensidad. No lo metería nunca en un día que yo, supongamos que salgo a correr 20 kilómetros, no lo pondría. ¿Algo más, Facu? No. Una pregunta, profe. Darío. No, dale, Facu, dale, después decido yo. Sí, una cortita, era más que nada si algo parecido a lo que preguntó Diego. Por ejemplo, Fiorella y eso que salieron a competir al exterior, Nico, tenían una, no sé en qué edades fueron ellos a competir y eso, pero si tenían un trabajo de gimnasio, o sea, un trabajo de fuerza máxima ya, o si complementaban en el gimnasio, más que nada. No sé si se entiende la pregunta. Sí. Claro, yo también venía la pregunta por ahí. Yo preguntaba si es necesario ir al gimnasio para hacer la fuerza de un atleta, lo que sea. Vos directamente haciendo la técnica o haciendo una velocidad, lo que sea, podés manejar la fuerza de distinta manera, no solamente haciendo el gimnasio, ¿o no? Podés trabajar la fuerza, en el caso de un lanzador podés trabajar la fuerza con diferentes formas de multilanzamiento, con distintos pesos, es una forma de trabajar la fuerza. Con la saltabilidad, con la pliometría, podés trabajar la fuerza, pero indudablemente hay que ir al gimnasio. Yo soy un convencido que hay que ir al gimnasio. Los 2 casos que nombraste, y yo sumaría al de Tadeo Rimoli, o ha habido otros anteriormente, pero han llegado a una realidad que yo siempre digo, que el Partido de la Costa tiene esa característica que a los 18 años se termina el deporte, o que es muy difícil continuarlo. Pero han tenido sus mejores rendimientos entre los 16 y los 17 años.
y todos trabajaron la fuerza, algunos 2 veces a la semana, la mayoría, pero también alternando periodos de 1 vez a la semana, porque indudablemente y eso tiene que ver con las adaptaciones de las posibilidades de entrenamiento de cada uno. La mayoría podía entrenar 5 días a la semana. Si todas las semanas del año nos metíamos 2 días a la semana en el gimnasio, en el caso de Fiorella perdíamos la posibilidad de meter más volumen de marcha o trabajos de más intensidad o trabajos técnicos. Y en el caso de Nico, primero cuando fue lanzador no fue un problema, porque necesitábamos el trabajo de la fuerza y el trabajo específico dentro del gimnasio, pero cuando pasamos a entrenar las combinadas, que teníamos que entrenar 10 pruebas, había semanas que o metíamos un doble turno o hacíamos un entrenamiento de fuerza a la semana. Pero siempre estuvo y siempre siguió por esos principios de no trabajar nunca la fuerza máxima, por más que uno en un periodo adolescente piensa que puede cargar y que puede llevar, que puede levantar un montón de kilos, pero hemos trabajado con valores muy, muy interesantes, muy, muy interesantes. Sí, Yo siempre digo que cualquiera de esos 3... Sí. No, seguí después. No, yo digo que cualquiera de esos 3 hubiese podido ser, como otros anteriormente, hubiesen podido seguir compitiendo durante mucho tiempo más. Bueno, si quizás no se hubiesen atravesado situaciones particulares, porque indudablemente se venía trabajando muy bien. Claro, sí, sumado a que ellos ya venían de familias que siempre fueron al gimnasio, o sea, por ahí tenías una ayuda con eso. Nico toda la vida fue al gimnasio, si no me equivoco. Nico empezó a hacer atletismo cuando tenía 12 años y creo que el gimnasio lo descubrió lo descubrió en el atletismo. A veces yo creo que algo que los que tuvieron la posibilidad de estar en la charla de Leo el otro día, decía algo muy importante. Y si alguno de ustedes conoce la historia de Brian Toledo y de Gustavo Osorio, que fue su entrenador, el que lo llevó a Brian Toledo a ser múltiple campeón de los Juegos bonaerenses, hoy récord mundial de lanzamiento de jabalina en la categoría menores, U18, y a ser olímpico, es que el deportista o el destacado, y en eso coincido con Leo, no es el que nos llega a nosotros a la actividad, sea la actividad que sea. El destacado está metido en el patio de la escuela, en cualquier parte del patio de la escuela. El tema es tener nosotros la capacidad de poder visualizarlo. O sea, indudablemente uno, como referente de una actividad, podrá visualizar a quien es bueno en el atletismo, en el lanzamiento, pero quizás estoy viendo un jugador de handball con unas características impresionantes, o un jugador de vóley con unas características impresionantes, y por ahí no lo puedo ver. Entonces ahí también está la habilidad de uno de decir, bueno, mirá, yo creo que vos podés andar en tal deporte, pero el deportista destacado está en el patio de la escuela. O sea, indudablemente nosotros tenemos que tener esa capacidad para poder verlo. No nos va a caer, coincido con Leo en eso, no nos va a caer Usain Bolt y decir, bueno, quiero hacer atletismo. No en la Argentina, indudablemente, no en la Argentina. Ni en el atletismo, creo, ni en cualquier deporte. Lo de Brian Toledo con Gustavo Osorio, lo vio en el patio de la escuela, en Marcos Paz, y le dijo, vos podés andar bien en lanzamiento de jabalina, lo anotó en un torneo bonaerense, ganó, volvió a ganar, y fue el gran atleta que fue. Y hoy pasa por ahí, indudablemente. Pero
Y vuelvo a lo anterior, si nosotros en esta discusión que tenemos hoy, de no saber si ustedes van a poder ver la parte práctica de una materia, si no tenemos eso, es como que decimos, ¿cómo lo voy a poder ver en el patio de la escuela? ¿O cómo voy a poder visualizar el deportista destacado si ni siquiera yo tuve la experiencia de hacer un golpe de manos altas o un bloqueo, por más que alguno lo haya tenido dentro de la secundaria? Pero estamos ahí en un tema bastante complejo. Pero bueno. Siguiendo con el entrenamiento de la fuerza, vamos a tener que, como decíamos, cada disciplina deportiva nos va a determinar en cuál de cada una de estas clasificaciones anteriores podemos hacer mayor hincapié. En los lanzamientos, dijimos el trabajo de la hipertrofia, el trabajo de la fuerza máxima o fuerza submáxima, e indudablemente el trabajo de la potencia muscular. Lo mismo se va a dar en el trabajo de los velocistas, con la diferencia que en uno vamos a hacer hincapié en el trabajo básicamente del tren superior, en el caso de los lanzadores, y en los velocistas con ejercitaciones para el tren inferior. Los mediofondistas nos van a quedar en ese espacio entre los velocistas y los fondistas, que trabajan mucho más la fuerza-resistencia, pero que indudablemente también trabajan la potencia, y bueno, con volúmenes, por supuesto, más bajos que el resto de los atletas o de los que realizan otra prueba deportiva, otra disciplina atlética. Pero bueno, el tema es tener la suficiente visión como para poder ir acomodando esas diferentes clasificaciones de fuerza dentro de un proceso de entrenamiento, dentro de una planificación, en función siempre del objetivo que nosotros tengamos y a dónde nosotros querramos llegar en cuanto a rendimiento. Algo que quieran preguntar, no nos vamos a meter mucho más en... Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Viste en el bloque de fuerza que comentaba? Ahí, bueno, se hacen trabajo con la fuerza submáxima. ¿Se hacen trabajos reduciendo también la carga y haciendo fuerza y transferencia en el mismo momento, después de un ejercicio básico pesado? Sí, sí. Ya sea, a ver, siempre digo cada maestro con su librito. En los trabajos en donde necesitamos mantener esa velocidad de ejecución, en la ejecución del movimiento necesitamos hacer la transferencia. Una transferencia que puede ser, y que debe ser, supongamos, en cualquiera de los entrenamientos de la fuerza, de la hipertrofia o de la fuerza máxima, terminar una sentadilla e ir a hacer 3 saltos rodilla al pecho. Terminar un press de banco e ir a hacer 3 flexiones de brazos. Estoy tirando un ejemplo como para ser ilustrativo y ser lo más gráfico posible, pero sí tenemos que trabajar la transferencia, y sí tenemos que trabajar la transferencia una vez que finalizamos la sesión de entrenamiento. Particularmente dentro del atletismo, una vez que finalizamos la sesión de entrenamiento de trabajo en el gimnasio en pesa, transferimos con progresiones, con pasadas,
a 3/4 de intensidad o el 80% de intensidad, con el objetivo, antes de elongar, con el objetivo de lograr una mayor apropiación de ese trabajo que hicimos. Hay métodos de trabajo rusos o búlgaros que se han utilizado en años anteriores, y yo los he hecho cuando entrenábamos en Mar del Plata, en la época del profesorado, de terminar el trabajo de gimnasio, y bajar a la pista y hacer, no sé, 6 repeticiones de 200 metros en 28 segundos. Hoy se han dejado por ahí esos métodos de lado, métodos rusos o métodos de búlgaros tan duros y tan drásticos, digamos, por una cuestión de que solamente ellos podían aguantar esos sistemas de entrenamiento con tanto entrenamiento de la fuerza y de la velocidad en forma mancomunada. Hoy, si bien sí siguen trabajando, pero están más separados por bloques y no son tan agresivos. O sea, los que nosotros veíamos en esos momentos de la Guerra Fría que llegaban porque no se rompían, esa era la realidad. Bueno, nos va a quedar creo que un minutito antes que se corte. Nada, les voy a pasar por mensajería interna más o menos todo lo que le dije acá de los grupos, cómo está armado y todas esas situaciones. Y si en esta semana tenemos una respuesta con respecto a esto que planteamos al principio, armamos un Zoom para el lunes, o vemos y lo planteamos en el transcurso de la semana. Yo el miércoles que viene no puedo, pero veo si lo podemos poner, aunque sea 40 minutos, o el viernes, ya como para darle una respuesta definitiva sobre este tema, porque ya vamos a estar en 12-13 de noviembre la semana que viene. ¿Les parece? Sí, profe, una. Sí, no hay problema. Sí, profe. Bueno, chicos, gracias a todos y bueno, que tengan buena semana. Gracias, igualmente. Chao, profe. Hasta luego. Chao, chicos. Nos vemos. Profe. Feliz Navidad. Gracias, profe, igualmente. Chao, chao. Chao.